Hay situaciones en la Iglesia Católica, mis queridos hermanos en Cristo, situaciones que calan, que hieren, que lastiman mucho al rebaño de Cristo, a las ovejas. En este caso, hacemos referencia a un obispo. Se ha destapado un mega escándalo y escándalo terrible para con un obispo que fue encontrado un tremendo depredador. Y no nomás él, son muchísimos obispos en el mundo que de una u otra manera muestran algo. Y ese algo nos lleva a hacernos una pregunta, y una pregunta inquietante para los católicos. La pregunta es la siguiente: ¿es Dios el que está detrás de la elección de los obispos? ¿O en ocasiones el hombre mete mano negra para elegir obispos a su conveniencia? De esto vamos a hablar en el tema del día de hoy, y sin más, comenzamos. Hay una cuestión, mis hermanos en Cristo, que resulta ser bastante interesante y terriblemente. Se trata sobre los obispos. Los obispos sabemos que son los pastores de la Iglesia Católica. Son los que de alguna u otra manera están dirigiéndonos y supuestamente son llamados por Jesucristo. Digo supuestamente porque así los enseñan. Son llamados por Jesucristo para dirigir el rebaño de nosotros y llevarnos al cielo. Son los sucesores de los apóstoles, todo eso sí, pero hay un asunto muy importante que nos inquieta. Nosotros no vamos a poner en duda ni que son sucesores apostólicos porque otro obispo los unge, los hace obispos, no. Ni que si es bueno el obispo, no. Eso no, para nada, ¿no? La figura episcopal, los obispos en la iglesia son indispensables, son medulares. Son los sucesores, los que han llevado la sucesión apostólica a través de la historia de la iglesia de Jesucristo. Y nunca deben de dejar de existir. Eso es una realidad. Pero hay otra cosa que es muy interesante. ¿Realmente los obispos son elegidos por Dios, por el Espíritu Santo? Si tomamos esta primicia, vamos a llegar a un montón de cuestiones. Porque si nosotros decimos, todos los obispos son elegidos por Dios, son llamados por Dios, seamos sinceros, los obispos mandan una terna diocesana donde ponen a los candidatos más aptos para según ser obispos. Y es el Vaticano el que los decide si son obispos o no son obispos. Es el Vaticano el que da el punto bueno. Y en ese proceso, ¿puede entrar la mano del diablo? ¿La mano de Dios es nada más la que elige? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque si seguimos la máxima de Jesucristo, que dice, por sus frutos los conocerán, cuando vemos a McCormick, el cardenal de Washington, pues te quedas asustado. Cuando vemos a ese otro obispo que vamos a presentarte, te quedas espantado. Cuando vemos a obispos y cardenales herejes pasear por la Iglesia Católica, pues te quedas asustado. Y nadie se hace responsable de esos obispos. Porque tenemos obispos que son unos monstruos. Y nadie se hace responsable de esos obispos. Tenemos unos santos. Si tomamos la primicia de que por su fruto lo reconocerán, entonces podemos rápido darnos cuenta que no está el Espíritu Santo o no escuchan al Espíritu Santo muy bien, que digamos, a la hora de elegir obispos. Históricamente, Juan Pablo I descubrió que en el dicasterio para los obispos o congregación para elegir a los obispos había masones involucrados ahí, que elegían al más manipulable, al más idóneo para los planes masones en la iglesia. Entonces no está la mano de Dios en todos los obispos o en la elección de todos los obispos, al igual que los cónclaves. No siempre se han elegido a los papas mejores en la iglesia católica. Entonces es algo que tenemos que dudar. Ahora, vamos a presentarle un caso que es muy importante, mi querido hermano en Cristo.
Aquí le vamos a presentar a un perfecto obispo que se ha destapado, un delincuente, que se ha destapado un escandalazo, pero escandalazo terrible, de los más terribles que usted se pueda imaginar, ¿no? Eso es algo eh, muy terrible lo que está pasando con este señor. Es un escándalo que, ay Dios, la verdad que duda mucho uno que siempre los obispos sean elegidos por mano buena o que sean elegidos por los obispos, ¿no? Bueno, por el Espíritu Santo. Fíjense muy bien que es muy importante. Aquí tenemos el caso de este señor obispo, como usted lo puede ver. Vamos a leer lo que pasó. Hay un escándalo terrible, mega escándalo en Australia, por una investigación del Vaticano. Acusa al exobispo Christopher Saunders de ser un depredador a nivel sexual en la Iglesia Católica. Fíjate muy bien lo que se destapó aquí, que es muy importante. La prensa australiana ha destapado una fosa, por así decirlo, una letrina en Australia, un infierno, bueno, para dar las conclusiones de una investigación realizada por el Vaticano sobre de un obispo Christopher Saunders, quien presentó su dimisión en 2021. Fíjate bien quién es este obispo. Medios de comunicación han obtenido una copia del informe que consta de unas 200 páginas más o menos, donde afirma que el exobispo de Bromley probablemente agredió de forma sexual a 4 jóvenes confirmados, mientras potencialmente estaba preparando a un grupo de nada más y nada menos de 67 jóvenes. El informe también asegura que este obispo tiene 73. El informe también asegura que el obispo de 73 años gastó cientos de miles de dólares de fondos de la Iglesia Católica para poder manipular a estas víctimas. El informe se completó en abril y se envió a Roma. Sin embargo, 6 meses después no se han tomado ninguna decisión sobre el futuro y el destino, obviamente, de este obispo. Aseguran que los testigos han descrito al obispo de diversas formas, pero de depredador a nivel sexual es una con la que más lo identifican, y que ese obispo buscaba de aprovecharse de jóvenes vulnerables en su tiempo y en su diócesis. Los presuntos delitos se remontan a los años a 50 años atrás, cuando este obispo era recién ordenado y trabajaba como sacerdote en una de las parroquias. Un nombre adicional fue identificado a través de los medios de comunicación. También fue identificado como una presunta víctima del obispo, que en ese tiempo era párroco en 1976. Agrega el informe, este obispo fue ordenado sacerdote en 1976 y luego se mudó a la región de Kimberley a tiempo completo y se convirtió en obispo de Bromley en 1996, supuestamente. El informe también afirma y desarrolla un modus operandi para preparar a los jóvenes aborígenes, voluntariamente ofreciéndoles alcohol, les ofrecía dinero, les ofrecía efectivo, teléfonos, créditos telefónicos, hoteles, viajes de avión y en autobús. También se alega que este obispo tenía 5 cuentas bancarias que en algún momento tenían casi 3 millones de dólares y la caja fuerte de la diócesis de la que él disponía tenían 80,000 dólares para disponer a los caprichos de este obispo posconciliar, de este obispo modernista. Entonces, muy bien. También coleccionó varios objetos no muy ilícitos, objetos bélicos. Compró también barcos de valor de 70,000 dólares y varios coches. La investigación fue dirigida obviamente por personas con mucha experiencia y se consultaron a 102 testigos y 30 fueron entrevistados y todos opinaron similar, asegurando casi que es lo mismo, ¿no? La conferencia episcopal australiana dio un comunicado, sobre todo para defender a ese obispo y para decir que se sienten muy consternados como siempre. El escándalo es de tal magnitud que la conferencia episcopal australiana ha tenido que emitir un comunicado en el que cataloga los escándalos contra este obispo como muy graves y profundamente
preocupantes. La Conferencia Episcopal del país asegura que la investigación que la Iglesia estableció por la indicación de la Santa Sede en el año pasado fue supervisada por el arzobispo Brisbane, Mark Coleridge, pero el trabajo de campo fue confiado a una organización externa de investigadores especialistas. También la Conferencia Episcopal confirmó que ese informe independiente ha sido entregado a la Santa Sede y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe continúa investigando. Respetaremos la neutralidad y confidencialidad duradera en este proceso que aún no se conocen los resultados finales, por así decirlo. ¿Ah? El obispo Sanders, que ha mantenido según él su inocencia, puede responder a los informes comunicados directamente con la Santa Sede. A su debido tiempo, la Santa Sede tomará sus determinaciones. Se espera que esto no se retrase indebidamente después de que ha sido un proceso largo y doloroso para tantas personas. Es importante que llegue a una conclusión justa y autorizada. Solo entonces podrá seguir progresando y trayendo sobre todo las nociones de transparencia a los fieles, la esperanza de que se les va a resolver su caso. Fíjese muy bien, este obispo, a lo que dice este informe, y nos basamos a eso, a lo que dice este informe, es un completamente delincuente. Pero hay una cosa que analizar. No sabemos con exactitud si a este obispo se le acusa eso, se le impone eso para culparlo de algo, o algo no quiso hacer, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que según el informe redacta un mal comportamiento del obispo. Pero ahora, vamos siendo claros, y es donde nos vamos a meter nosotros, porque nosotros no nos vamos a meter a juzgar si sí hizo, no hizo, si cuestionó o no cuestionó. La acusación es gravísima, ¿no? Él agredió sexualmente a 4 jóvenes, pero se esperaba que preparaba a más de 60 jóvenes para eso. Supuestamente el informe se gastaba millones de dólares en eso. Los fondos de las iglesias, los fondos de las instituciones de caridad eran destinados para este obispo que hiciera sus comportamientos post-conciliares, recuerda. Ahora, hay otra cosa que es importante. Lo que sí es verdad es el barco que compró, los lujos que se daba, los viajes que hacía. Y lo que sí es verdad también es que compraba varios autos, departamentos, casas y viajes exuberantes. Eso sí es verdad, ¿no? De eso está comprobado. Ahora, el obispo tiene derecho a su inocencia, por supuesto, hasta que se le demuestre lo contrario. La Santa Sede no ha dicho nada, pero te lo vuelvo a repetir. Nosotros nos vamos a centrar en los obispos. ¿Por qué se están comportando así los obispos? No es el único en el mundo. Si dijeras tú, es un caso así, no. Esto nos lleva a entender que dentro de la Iglesia Católica tenemos pésimos obispos, malos pastores. Monseñor Isidro los define como el mismo Satanás, el diablo, demonios con mitra. Y eso es terrible, ¿no? ¿Quién elige a los obispos? Porque si nos vamos en esa idea, los obispos son elegidos por el Espíritu Santo, no pueden ser elegidos con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo si salen estas aberraciones. Tú puedes contradecir diciendo, bueno, es que ellos deciden fallar. No. Estas fallas se ven desde un principio. ¿Quién los presentó a ellos? ¿No será más bien, y permite mi objeción, no será más bien que no escuchan al Espíritu Santo, los electores, y que eligen a pura basura, o en su mayoría a obispos basuras, ineptos, incompetentes, porque está llena la iglesia de ese tipo de obispos? Los obispos buenos se cuentan con los dedos, se pueden contar con los dedos, y sobran dedos. Hay muy pocos obispos buenos, si somos sinceros. La mayoría, qué bárbaros. Todos inclinados a los lobbies, todos inclinados al modernismo, a modificar la iglesia. Pocos son los que defienden la iglesia católica. Pocos, muy pocos. Y los quieren correr. Para acabarla, los quieren correr. Vamos a ver un interesante artículo. Bueno, un párrafo que habla de un artículo que se copió para esta información, que es bastante interesante. Y sobre todo que lo deja a usted a reflexionar. Fíjese bien. Sobre todo, continuamos con estos obispos impresentables. Son obispos impresentables del día de hoy, ¿no? El día de hoy. Por ejemplo, el australiano que le hemos mostrado a usted tiene un expediente, como ya lo dije al inicio, de más de 200 páginas. Sobre las denuncias de agresiones y acosos contra 71 jóvenes, me equivoqué, jóvenes aborígenes. El presidente de la Conferencia Episcopal Austriaca tacha las acusaciones de graves y angustiosas.
¿Es conveniente que se investigue a fondo? Obviamente que sí. Que se investigue al obispo que se llama Christopher Saunders, que tiene 73 años de edad, y es emérito de Rome, que tiene más o menos esta diócesis, cuenta con 50,000 habitantes. Es un pueblo diminuto. La investigación de la Iglesia Católica sobre las acusaciones formuladas contra el obispo de Sanders no puede comenzar hasta cuando la policía de Australia Occidental no concluya sus investigaciones. El obispo Sanders ha mantenido su inocencia, puede responder a los informes y a las acusaciones que se le hacen ante la Santa Sede. Dice, por ejemplo, no llevamos cuenta, son centenares los obispos que han sido cesados por las malas vidas. Cuando esto se repite tanto, es como se puede pensar que algo está fallando en el proceso de elección de los candidatos al episcopado. No los presentan como, no, nos los presentan como venidos de Dios. Y eso es lo que debemos obedecer por imperativo divino. Y cuando se descubre este pastel, y sobre todo qué tipo de pasteles se descubren como el de aquí que le estamos presentando, no pasa nada y nadie asume responsabilidades. Por desgracia tenemos obispos impresentables, pues la cadena de mando también está llena de impresentables que siguen, y a los macarristas les tenemos hasta la sopa. Y es, por ejemplo, nada más un ejemplo el que mencionamos. Es importante dejar bien claro esto, ¿no? Si tú dices, los obispos los elige el Espíritu Santo, vienen del Espíritu Santo, no puedes objetar esto, no puedes argumentar esto, porque son muchos los obispos que están contaminados, impresentables, obispos traidores, muchos. Y cualquier persona que es inteligente puede decir, algo anda mal aquí. Un obispo, te la creo. Dos, te la creo. Pero tantos, algo anda mal. Definitivamente, en la elección de los obispos, algo les falló. Y como dice esa parte del artículo, por eso lo copié, que es muy interesante, dice, cuando se descubre ese tipo de pasteles, ¿y qué pasteles? Expedientes de más de 200 páginas de múltiples abusos. Nadie se hace responsable. Nadie asume responsabilidades. Nadie quiere decir yo tuve la culpa. ¿Quién los presentó? ¿Qué clase de obispos estás teniendo? Nadie. Y a nosotros nos quieren hacer entender que a fuerzas son enviados de Dios. ¿Enviados de Dios? No. Mucha gente puede decir, es que todos cometemos errores. Perdóname, pero eso no es un error. Son decisiones. Comportamientos que ellos adoptaron. No es error. Son decisiones. Y las decisiones, pues son terribles. ¿No? Y ni siquiera es una decisión por debilidad humana. Porque esto, cuando los sacerdotes o cuando un hombre cae frente a una mujer por debilidad humana, es una cosa. Pero cuando incluso atentan contra la voluntad de otras personas y hacen lo de Sodoma y Gomorra, y aparte incluso sin su consentimiento de las otras personas, es otro nivel de perversidad. Y aquí estamos hablando de que el obispo, según el informe, usaba dinero en cantidades exuberantes de la Iglesia Católica. Entonces, allí son muchísimas cosas que están involucradas. Y así hay muchos obispos. Yo no dudo que el Espíritu Santo hable a la hora de elegir a los obispos, pero sí dudo de que los electores no los escuchan. Igual, por desgracia, podemos decir de los cónclaves. El mismo Benedicto XVI lo dejó muy claro y lo dejó entrever cuando dijo, hay cónclaves en los que no se eligió el Papa según el Espíritu Santo, sino según la conveniencia de los obispos. Los cardenales, en su momento, se vendieron. Podemos decir que el Espíritu Santo les puso un candidato excelente, por supuesto que sí, no lo escuchan. Y ese argumento se aplica y se pesa, porque en realidad no se escucha al Espíritu Santo a la hora de tomar una decisión tan importante, y por eso tenemos a la iglesia así. Curiosamente, por ejemplo, véanlo en el sínodo del Papa Francisco, escuchan a todos, menos al Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que hablan? Puro modernista. Puro modernista. ¿Qué pasa con los que defienden la fe de la iglesia? Los quieren correr. Strickland es uno de esos. Ahí está. A los que defienden la sana doctrina los expulsan.
y a los que no, los apoyan. San Basilio lo dijo muy claro. San Basilio lo dejó muy claro y lo dijo. Entonces, hermanos en Cristo, debemos, yo creo que mantenernos neutros en esa pregunta. A los buenos obispos los eligió el Espíritu Santo. Y vamos a decir, los buenos, ¿quiénes son? Son los que cumplen con su deber. Con defectos, con dificultades, con caídas y levantadas. No son perfectos, pero cumplen con su obligación, con su deber de ser pastores, auténticos sucesores. Es que el obispo es el sucesor. Y como sucesor de los apóstoles, si cumple bien su deber de apóstol de Cristo, es un buen obispo. Y Dios lo mandó. Pero si es un obispo lobo, lobo feroz con piel de oveja, o demonios con mitra, definitivamente no fueron elegidos por Dios. Fueron elegidos por la mano del diablo. Fueron elegidos según el hombre. No hay mejor explicación que esta, y ojalá la pueda reflexionar y entiéndelo, que tenemos de los dos, obispos buenos y obispos malos. Uno los elige Lucifer y otro los elige Jesucristo, nuestro Señor. La clave está en que tú aprendas a distinguir quién es un obispo y quién es otro, siguiendo el criterio de Jesucristo. ¿Cuál es? Por sus frutos los conocerán.